Si es para el Señor, está un poco flojo ese aplauso. Amén. Tomen asiento un día más en la casa de nuestro Padre para alabar su nombre y por sobre todas las cosas para venir a recibir la dirección que trae el Espíritu Santo para nuestras vidas, ¿sí? Donde podamos caminar como Él quiere, no como nosotros queremos, como nuestros sentimientos a veces nos juegan mala pasada y nos hace caminar en la voluntad nuestra y nos encontramos en dificultades muchas veces. ¿Se escucha bien ahí el micrófono? Sí. Sí. Se escucha bien. Qué bueno. Qué bueno. Hoy es un día, como les decía, maravilloso. No hallaba la hora. No hallaba la hora de venir a entregar esta palabra, porque quizás ustedes no lo saben, pero nosotros estamos como ministerio en una transición, ¿sí? Vamos a avanzar. Entonces es necesario que entendamos lo que voy a plasmar hoy, ¿sí? Es necesario, es muy necesario. ¿Por qué? Porque muchos se han vuelto a ser un fariseo, a ser un religioso por no entender lo que voy a predicar, lo que voy a enseñar. El otro día escuchaba, leía lo que ponían en el Estado, ¿no? El fariseo moderno. Qué lindo estuvo eso. Y a través de eso Dios empezó a hablar a mi vida, ¿no? El fariseo moderno. El fariseo de hoy, ¿sí? Ataca con la palabra. Punto. La palabra sin compasión, sin misericordia y no entendiendo lo que es la gracia. No hemos entendido la gracia, iglesia. ¿Sabían eso? Ustedes saben que si hubiéramos entendido la gracia, todos, ¿sí? Al entrar al Evangelio, hubiéramos empezado con el nuevo nacimiento. Mira qué fácil que es esto. Ahora con lo que vamos a leer, con los mensajes que tengo y con algunas historias donde se va a plasmar, ¿sí? La gracia infinita del Padre hacia nosotros. ¿Cuántos saben que la gracia es un regalo? ¿Sí? Bueno, porque es regalo muchas veces no se le da importancia. Porque es un regalo muchas veces, ¿sí? No se le da la connotación que tiene que tener. Y hoy vamos a ver algo muy lindo para mí, ¿sí? Al prepararlo decía, qué bueno porque va más allá de la justicia de Dios la gracia. Mira lo que estoy diciendo. La gracia va más allá de la justicia de Dios. ¿Dónde nació todo esto? Ver el estado de una hermana y porque yo tenía una rivalidad conmigo en el trabajo. Me insultaron, me dijeron de todo, menos que era bonito, ¿sí? En ese momento. Y yo me quedé con una espina, pero le dije, Señor, te lo entrego, ¿sí? Porque me trató de lo peor, ¿sí? Era para otra cosa, en otro momento. Y lo dejé en las manos del Señor. Y pasó el tiempo, ¿sí? Pasó el tiempo y seguía lo mismo. Y el día de ayer me entero que lo echan de la empresa. Y tenía un sentimiento encontrado. Decía, Señor, hiciste justicia, ¿sí o no? Hiciste justicia. Pero cuando me entero que el hombrecito iba todos los días enojado, todos los días amargado, y todos los días tenía que provocar a alguien porque su mujer lo abandona y lo deja con una hija, ¿sí? Con deficiencia mental. Todos los días él luchaba sobre eso. Y a veces llegaba hasta llorando y nadie lo sabía. Entonces cuando yo me enteré de eso, ya no estaba, gracias Señor porque hiciste justicia. No, me corrían las lágrimas hoy a la mañana. Entonces yo dije, wow, nosotros usamos la palabra para que pedir justicia a Dios. Pero cuando nos ponemos un poquito en el lugar del otro, como yo me puse hoy, ¿sí? Vamos a entender el amor de Dios.
El amor de Dios no lo podemos entender si no entendemos la gracia. El que no entiende la gracia juzga. Así nomás. ¿Sí? El que no entiende la gracia de Dios juzga y quiere la justicia de Dios, y porque la palabra lo dice de esta manera lo voy a hacer. Pero quédate un ratito ahí y decirle: Señor, muéstrame tu compasión, muéstrame tu misericordia, a ver cómo quieres hacer esto, porque yo no quiero ponerme en el momento, ¿sí?, donde tengo que hacer algo porque la palabra lo dice, lo tengo que hacer. Sí, muchas veces lo he hecho, pero ¿sabe cómo sufro en ese momento? ¿Con qué actitud voy a ir a esa persona para poder disciplinarla? ¿Con qué actitud? Y en ese transcurso de, escúchame bien y entiende esto y apréndelo, en esa actitud de decirle al Señor: prepárame para poder, ¿sí?, hacer lo que tengo que hacer, pero bajo tu misericordia, bajo tu compasión. En ese interín es donde Dios trabaja en el corazón de la persona y no tienes que hacer nada más. Porque es lo que Dios quiere. De eso se trata la gracia. Pararte un momentito y decir: no, Señor, ayúdame, porque esto no lo voy a poder hacer solo, porque carnalmente no puedo disciplinar a nadie si yo estaba peor que este. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Eso va a poner freno a tu arrogancia, a tu altivez, a tu orgullo, para poder juzgar a otro y lastimar a otro, y no importa. Total, yo tengo la razón. ¿La razón de qué tienes? Mírate un poquito hacia adentro y cómo estás. Sí. Salmo 106, versículo 1 al 4. Esta noche vamos a establecer el principio, porque estamos transicionando. No les voy a decir nada más, yo después termino diciéndolo. ¿Lo digo o no lo digo? ¿No? Estamos en una transición preciosa, preciosa. Llegó el tiempo de establecer, lo digo. El nuevo nacimiento, ¿sí?, no es algo único que nosotros tenemos como congregación. Es una doctrina dentro de la doctrina de Cristo. ¿Cuántos saben eso? Solamente Dios me llevó a ¿qué? A meterme en el nuevo nacimiento, a darle la importancia que tiene el nuevo nacimiento. Entonces, todas las personas que hoy están en cada momento, en cada proceso, como yo los veo y converso con muchos que están años con nosotros, hoy tomo de diferente manera los procesos. Y como decía Yara, Él nos lleva al desierto muchas veces para hablarnos. Y mientras tanto nosotros estamos juzgando. Y el Señor está llevando al desierto a esa persona. Wow. Entonces, este es el tiempo donde yo a la iglesia no la quiero entretener más. ¿Por qué? Esto hablaba yo el otro día con un siervo de Dios y me dijo: no es otra cosa que Dios te está hablando y la obediencia que tienes para escucharlo, y veo el amor que tienes por la iglesia de Cristo. Si yo sigo como estoy, predicando como estamos con mi esposa y todos los que están predicando en este tiempo, ¿sí?, está todo bien. Vas a ver milagros, vas a ver liberaciones, vas a ver un montón de cosas, pero yo te estoy entreteniendo, porque es tiempo que el nuevo nacimiento se ensamble al evangelio completo. Y el evangelio completo es adoctrinar a la iglesia. Voy a contar una historia. Un hombre de Dios, hace muchos años, ¿sí?, nos conocimos, y este tiempo el Señor me inquietó en llamarlo. Y el Señor me dio para hacer una pregunta en ese momento. Qué tremendo que es Dios. Le digo: hermanito, ¿cómo están tus papeles de la iglesia? No, me dice: hace 4 años que no puedo hacer los papeles. Bueno, el Señor me está inquietando, que yo quiero ayudarte, porque yo cuando quería hacerlo nadie me ayudaba en ese momento, y yo quiero ayudarte. Me dice: justo lo que estaba pensando en este momento. Mira cómo es Dios, ¿sí? Yo le digo: pero hay otra cosa también. Yo te voy a ayudar, pero hay otra cosa. Quiero que me ayudes, ¿sí?, desde ahora en adelante, ¿sí?, como maestro en la palabra, que vengas a la congregación Nuevo Nacimiento a enseñar.
Me hubiera gustado que sea Domínguez, está muy lejos, sale mucha plata a traerlo y va a venir una vez por año. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, este hombre de Dios accedió, así que hoy día está en una iglesia que tiene en Chile, pero la otra semana está regresando, ya vamos a ponernos de acuerdo y un sábado por mes va a venir, ¿sí?, a establecer lo que falta en la iglesia. ¡Ah! Un aplauso, claro que sí. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Lo mío era establecer el nuevo nacimiento, que conozcas el nuevo nacimiento. Ahora viene parte del cuerpo de Cristo a edificar la iglesia. Hay fundamentos, iglesia. Hoy tiene fundamentos. Hoy se puede edificar. Hay fundamentos. Hoy se puede edificar. Qué lindo. Y ese hombre de Dios vive acá, en Comodoro. Ustedes lo conocen, pero no le voy a decir quién es. ¿Eh? Ah, bueno. No me aguanté. 106.1. Qué lindo que es el Señor, ¿no? Qué lindo. Vamos a empezar un tiempo donde, mira, al tener un cimiento y ya se puede edificar y ya se puede preparar para ministerios, pero van a ser ministerios firmes, van a ser ministerios que pasaron por el nuevo nacimiento, van a ser ministerios que no van a ser movidos así nomás, ni por Satanás, ni por la gente, ni por la calumnia, ni por la envidia, ni por la iglesia carnal. Nuevo nacimiento no va a ser movido. Este es tiempo, ¿sí?, de adoctrinarnos, ¿sí?, como iglesia, establecer los fundamentos de Cristo en nuestras vidas y empezar a crecer. Dios me llevó a un nuevo nacimiento y le agradezco un montón, ¿sí? Pero ahora necesito del cuerpo de Cristo que les he estado hablando para edificar también lo que se viene. Amén. Qué lindo. Yo estoy que salto acá adelante. Ustedes no importa, pero yo estoy. 106.1 al 4. Mira lo que dice. Alabado sea el Señor, den gracias al Señor, porque Él es bueno. Como siempre dice Mirta, Él es bueno y para siempre su misericordia, ¿no? Él es muy bueno. En gran manera, en gran manera. Lo vamos a poner en este salmo porque es mejor. Su amor perdura para siempre. ¿Quién puede proclamar las proezas del Señor o expresar toda su alabanza? Dichosos los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Recuérdame, Señor, cuando te compadezcas de tu pueblo, ven en mi ayuda el día de tu salvación. Amén. ¿Sí? Es una oración. ¿Sí? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu favor, para con tu pueblo, y visítame con tu salvación. Qué lindo. ¿Sí? Lo primero que vemos como que si Dios se hubiera olvidado, así como está el Salmo. ¿Sí o no? Acuérdate, te olvidaste. Pero no es así. ¿Sí? En ese momento cuando dice acuérdate, significa intervenir, oponer, ¿sí?, actuación a tu favor, a nuestro favor. Acuérdate, Señor, de mí. Actúa según tu misericordia para mi vida. ¿Sí? Pon tus ojos en mí, no pases de largo, date cuenta de mi situación y actúa. ¿Bien? Es un clamor de humildad, reconociendo que necesitamos que Dios se involucre en nuestra vida. ¿A cuánto le ha pasado en la oración? ¿Sí? De decirle, Señor, acuérdate, ¿sí?, lo que me prometiste. La oración mía, cada vez que hay problemas, cosas que pasan, ¿sí?, en el ministerio, acuérdate, Señor, que tú me llamaste. ¿Sí? Acuérdate, Señor, que tú me llamaste para esto. Y Él se acuerda. Y Él lo hace. Y mi fe sigue creciendo cada vez más.
Porque van a venir problemas más grandes quizás, pero Dios me va preparando para eso. ¿Para qué? Para entender y creer y poner toda mi fe que Él me llamó al ministerio. ¿Bien? ¿Sí? Mire, no te basas en tus méritos, en tus obras, ¿sí? Y esa es la clave para venir a Dios. Cuando no te basas en lo que sabes, en lo que puedes hacer, en lo que crees que puedes hacer, ¿sí? En tu autosuficiencia, sino que te entregas totalmente al Señor y le dices, acuérdate, Señor, de mí, y acuérdate en el día de la salvación. Es humildad. Esa es la característica que tiene que un verdadero hijo de Dios, que quiere el favor de Dios y que entiende el propósito por el cual fue llamado. ¿Sí? ¿Amén? Sí. Pero dice, para con tu pueblo. ¿Por qué para con tu pueblo? El favor de Dios no es algo individualista. ¿Sabían? Sino que Él tiene tanto amor que vos, al pedirle el favor de que se acuerde de ti, también se va a acordar de tu familia, y se va a acordar del barrio, y se va a acordar de Comodoro, y se va a acordar de todo el mundo. ¿Sí? Uno que está rogando por el favor de Dios, el regalo inmerecido. Eso es cuando vas como la verdadera gracia. Señor, acuérdate, porque yo no puedo hacer las cosas. Si las he hecho a mi manera, perdóname. Entonces, en este momento, ¿sí? Rindo mi corazón y voy de esta manera, humillándome ante tu presencia, no con soberbia, no con orgullo, no con vanagloria, no con egocentrismo, sino con humildad ante Dios. Amén. ¿Sí? Mire, Señor, no tengo derecho ni méritos para pedirte nada, pero te pido que me bendigas y me ayudes simplemente porque eres bueno y porque tu favor es inmenso. No me trates como me merezco yo, sino según tu misericordia. Mire, esto es tan tremendo. No me trates como yo me merezco, porque si fuera así, no mereces nada, no merecemos nada. Eso es entender la gracia. El primer punto para entender la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, ¿sí? Es decirle, Señor, no me trates como yo me merezco, sino trátame como tú me ves a través de tu misericordia. Por eso yo empecé diciendo, ¿sí? Va más allá la gracia siempre. La gracia no la vamos a poder entender si nuestro corazón no es cambiado y transformado. La gracia es lo que separa la religión, el fariseísmo, al entenderla. La gracia es la que te introduce a nacer de nuevo con todo tu corazón. Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, porque de donde tú me sacaste, nadie más podía sacarme. De donde tú me encontraste y me sacaste con tu amor, nadie más. Entonces mis ojos van a empezar a ver a otro que está en la misma situación y van a decir, pucha, pero yo estaba así, ¿por qué voy a juzgarlo a este? La gracia va más allá. Porque en el momento en que no reconozcas de dónde, vamos a ver una historia hermosa, ¿sí? La hemos predicado 2 veces, pero hoy tiene otra connotación, ¿sí? Tienes que acordarte de donde Dios te sacó, siempre, para que puedas valorar lo que Dios te dio. Y al valorar lo que Dios te dio, vas a encontrar lo que hay en el otro también, sea quien sea. Amén. Siempre tienes que creer que Dios puede hacer, ¿sí? esa diferencia con alguien que para ti no cuadra. ¿Sí? Bien. Porque Dios es bueno y bueno para siempre. Amén. Miren, esta historia está en 2 de Samuel, capítulo 9. Yo no lo voy a leer, sino que después ustedes lo leen. Es la historia de Mefiboset.
¿Sí? La historia de Mefiboset. Cuando ustedes leen la historia de Mefiboset, miren, vamos a ir mejor. Vamos a leer un poquito. Segundo de Samuel. Miren, versículo 1. Dice, el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonathan. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar o hacer misericordia en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonathan un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonathan, el nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro, con el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes, su majestad respondió. 7. No temas, pues en memoria de tu padre, Jonathan, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Versículo 8. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. ¿Cómo se veía él? Un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que le pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra, guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá a mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David y como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Amén y amén. ¿Conocen esta historia? ¿Sí? Bueno, si les diría que esta historia es la que refleja la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a ver en esta historia la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que Mefiboset era tullido? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Cuando él pregunta, ¿a quién haga yo misericordia por amor de Jonathan? ¿Cuántos saben que David, en el tiempo en que Saúl lo perseguía como rey, lo perseguía David, Jonathan, su mismo hijo, hizo un pacto, ¿sí? Un pacto con David en ese momento. No le importó la familia real en ese momento a Jonathan, siendo el hijo del rey, sino que le importó el propósito, ¿sí?, que Dios tenía con este hombre que recién empezaba. ¿Sí? Hoy hablaba con alguien y le decía, mira, a veces es mayor entender lo que es el propósito, lo que es un llamado. El propósito es más grande que un llamado solamente. El propósito abarca mucho más todavía. ¿Sabían eso? Amén. Bien. Entonces, para que vayamos pintando esto, miren, era hijo de Jonathan y nieto de Saúl, el rey anterior. Era lisiado de ambos pies. Cuando era niño, su niñero huyó con él tras la muerte de su padre y abuelo, y al caer quedó paralítico. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Mefiboset quedó paralítico cuando era niñito y se le cae a la nodriza y se quiebra las piernas, y así estuvo en Lodebar viviendo, ¿sí?, como desconocido, siendo de la familia real, era nieto del rey, ¿sí? Cuando trajeron ante David a Mefiboset, se postró con miedo pensando que el rey lo eliminaría para quitarse
cualquier rival al trono. Ese es el pensamiento seguramente que tenía, que iba a ser eliminado por el rey, por el nuevo rey. ¿Por qué? Porque él pertenecía a una dinastía que había sido eliminada. Que ese se salvó justamente porque fue escapando la nodriza, pero igual tuvo consecuencias donde se le quebraron las piernitas. Pero a él lo salvaron. Toda la casa de Saúl fue aniquilada. ¿Amén? ¿Sí? O por lo menos pretendían aniquilarla. No tengas temor, ¿sí? En el 7, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Sí? Esto no fue por mérito de nadie, sino por pacto. Lo que pasó en ese momento es que él se acordó del pacto. David se acordó del pacto que había hecho con Jonathan. Por eso en ese momento es donde dice, no habrá nadie de la casa de Saúl que pueda hacer misericordia. ¿Por qué? Porque él quería seguir fiel al pacto que había hecho con Jonathan. Entonces no fue por mérito, sino por pacto. Lo vuelvo a repetir, no es por mérito, sino es por pacto. Llegaste a Cristo no es por mérito, sino es por pacto. El nuevo pacto es donde te introduce. Hoy poníamos en el WhatsApp, ¿sí? Poníamos en el WhatsApp de reflejar a Cristo, porque somos incluidos en el plan de Dios. Nosotros estamos para reflejar a Cristo. Cuanto más reflejemos a Cristo, más tenemos el favor del Padre. ¿Cuánto tiene eso? Nos conviene reflejar a Cristo en nuestra vida, día tras día. Entonces tenemos que tener carácter de Cristo, la mente de Cristo, ¿sí? Y entender lo que Él da por gracia. Por eso tenemos que entender esto en esta noche. Tenemos que caminar como caminó Cristo. Mire, escuchen. Cristo murió para que nosotros vivamos. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado? Pero para que vivamos ¿cómo? Como Él vivió. Haciéndonos entender que es posible vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces Él cuando muere para que nosotros vivamos en su vida. Por eso es el ejemplo de muchos hermanos, dice la Biblia. Él es el mayor, el hermano mayor nuestro. ¿En cuanto a qué? En cuanto, ¿sí?, al madurar, en cuanto al crecer, ¿sí?, al madurar en Cristo. Él es nuestro hermano mayor, dice la Biblia. No solamente el Hijo de Dios, no solamente Dios mismo, sino que es el ejemplo a seguir. Él en su muerte lo que hizo, nos dio su vida. Nos dio la vida eterna. Pero como ejemplo nos dio su vida. Amén. No es por mérito, es por pacto. ¿Sí? Mefiboset no era y no merecía nada en ese momento. Era nieto del enemigo de David. Era débil, inútil, y para la guerra no tenía nada que ofrecer. David no lo hizo porque Mefiboset era bueno, sino porque amaba a Jonathan y se acordaba del pacto que había hecho para con él. ¿Sí? La gracia es recibir bendición no por lo que somos, sino por quien nos ama. ¿Entiendes esto esta noche? No es por lo que eres, sino por lo que te ama Dios. Y por lo que Él ama, el propósito. Por eso la Biblia dice, no es por amor a ustedes, sino por amor a mí mismo. Porque yo decidí crearlos como un pueblo para que alaben mi nombre. Y ahora decía que a Oseas le dio la orden que se case con una prostituta, haciendo ver lo que era el pueblo de Israel en ese momento. Y sabía que le iba a fallar. Pero ustedes ven a todos los profetas y le dice, pondré tu frente como pedernal, lo más duro en este momento, como pedernal, porque tienes un pueblo duro de servir que vas a predicar y no te va a escuchar. Y entonces, ¿por qué lo hacía? ¿Entiende? ¿Sí? Mire, le restituyó todas las tierras y los bienes de Saúl. No tenía derecho legal a ellas, ya que su familia había sido perdido del poder en ese momento, pero él se las quería dar. ¿Sí? Y lo más impresionante que podemos ver es cómo él lo trató con el mismo honor que sus propios hijos.
David lo sentó a la mesa con sus hijos, era uno más de sus hijos. Y Mefiboset era una más de los hermanos que estaban ahí. No es por lo que merece, es por pacto. Y si es por pacto, el que está sentado al lado tuyo también está por pacto. ¿Entiende lo que quiero establecer hoy? El que está sentado al lado tuyo es por pacto, porque Dios le plació que hoy esté en esta reunión. Dios le plació darle la salvación, la vida eterna. David estaba sentado a la mesa con sus hermanos, porque desde ahora en adelante eran sus hermanos. No porque lo merecía, porque no era de la familia, ni siquiera. No servía para la guerra, estaba tullido de los pies. Era nieto de Saúl, pero por el pacto estaba sentado a la mesa. ¿Cuántos creen que están sentados a la mesa del rey? ¿Todos? Entonces van a tener que validar el pacto de sus hermanos. Cada vez que veas a tu hermano no vas a ver solamente al tullido, porque el rey lo eligió, oh Dios mío. ¿Se me está entendiendo hoy? Si estás sentado realmente a la mesa del rey, vas a ver a los Mefiboset restaurados y que se le va a devolver todo lo que perdió. Van a venir personas como Mefiboset tullidos, que no vas a dar 2 pesos por ellos, pero acuérdate, si estás sentado realmente a la mesa del rey, vas a ver cómo ese hombre va a ser restaurado y se le va a devolver todo lo que le fue quitado. Eso es lo que Dios quiere despertar en esta noche, porque nos estamos preparando para un nuevo tiempo. Pero si no tienes esto en tu corazón, de que la gracia es excelsa para Dios, no podemos ir a otro nivel, porque vamos a seguir lo mismo. Va a haber envidia, va a haber celos, va a haber contienda. Pero cuando entiendes que la gracia también está en tu hermanito, que está al lado, que Dios también se propuso salvarlo, darle la vida eterna, cambiarlo, transformarlo, cambiar su corazón, meter el Espíritu de Dios en él, ¿qué envidia vas a tener? Se dan cuenta que cuando la gracia se te revela, las obras de la carne no tienen injerencia. Oh, Dios mío. La carnalidad no existiría si la gracia se hubiera revelado a la iglesia. Por eso cuando hablamos del nuevo nacimiento no es algo wow que se nos reveló y que es lo único que tenemos nosotros. Siempre existió. Y cuando se te revela la gracia, por amor al Padre, por amor a tu hermano, se cumplen los 2 mandamientos principales y únicos del Evangelio. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Por eso digo que no hemos entendido la gracia, porque si hubiéramos entendido la gracia no hace falta tantas luchas carnales. Y la carne no ganaría la batalla, sino el Espíritu. Porque se nos revela la gracia. Porque es un regalo inmerecido. ¿Para quién? Para ti y para mí. Entonces, si es un regalo inmerecido, guárdalo, atesóralo con todo tu corazón. Pero también reconoce que otros también tienen ese regalo y que no es por lo que ellos hacen. Míralo, desprécialo, todo lo que quieras, pero ese lo eligió Dios. Un día me tocó predicar, me parece que fue el primer día que prediqué, y había un borrachito afuera. Y ese día los pastores no estaban, me dejaron para predicar. Toda la iglesia para mí. Y antes de abrir la iglesia, el salón, había un borrachito ahí. Y empecé a hablar con él y le di lo que tenía en mi bolsillo y se lo entregué. Me dice, yo iba a la iglesia antes, dice, pero ya no voy más. Dice, ¿quién va a predicar hoy? Y me tocó predicar a mí, no sé qué voy a hacer, pero voy a predicar. Si vos predicás, voy a ir. Y apareció. ¿Te acuerdas, Lili? Y apareció. Apareció y se sentó en la primera silla.
Y cada vez que yo decía alguna palabra, él decía amén. Amén. Un día llega un siervo de Dios y ese borrachito vuelve nuevamente a ir el domingo, ¿sí? Y me dice, che, no tenés algo porque no tengo ni para nada, ¿sí? Y yo lo abracé, ¿te acuerdas? Y le di. Y este hombre de Dios que estaba al lado mío, que venía de lejos y venía a predicar, me dice, vos tenés un don diferente, porque yo acercarme a este, ¿te acuerdas? Ni loco, ni loco. Y cuando nos levantaron de pastor también dijo delante de todos los pastores, este anda abrazándose con su mujer, con los borrachitos, su mujer con las mujeres de la calle. ¿Y a qué te llamó Dios? Delante de un montón de pastores, estos dos cuando estaban levantándonos. Estos dos son locos, se abrazan con los lincheras, con los que andan en la calle. ¿Y a qué te llamó Dios? ¿Sí o no? La gracia nos levanta de nuestro lugar de pobreza y nos da un lugar de hijos en la casa de Dios. Un lugar de pobreza espiritual, un lugar donde no eres conocido, donde era como Mefiboset y que nadie te conocía, pero de repente estás sentándote en la mesa del rey junto a tus hermanitos. No te olvides nunca esto, porque estaban los hijos de David sentados a la mesa. Esto nunca se dice, pero estaban los hijos, la Biblia lo dice, estaba como sus hijos ahí, ¿o no? Amén. ¿Sí? Y David no lo llamó el lisiado, ni el nieto de Saúl, ni el enemigo, lo llamó Mefiboset. Lo valora como persona, no por su condición, no como llegó, no por su pasado, sino por lo que era. Yo te valoro siendo pastor, no por lo que tú me quieras demostrar, sino por lo que Dios le plació poner en ti. Eso es lo que me une a ti. Por eso yo no voy a ver tus defectos todo el tiempo, porque sé que hay algo precioso en cada uno de ustedes. Pero sí tengo el anhelo en mi corazón de poder ayudarte a llegar al propósito. Por eso decía, cuando hablaba con este pastor, y me dice él, ¿realmente amas la obra, querido? Yo digo, sí, porque es entretener la iglesia. Yo quiero que crezcan. Quiero que sea un ministerio que empezamos a tener diáconos, ancianos. ¿Cómo querés? Me dice, a ver para activar como está en la Biblia, ancianos, diáconos. No quiero hacer liderazgo, el líder de Kelly. No. Lo que dice la Biblia, diáconos, ancianos, pastores, obispos. Me dice, wow, me dice, amas la obra, Sergito, después de tantos años. ¿Sí? Después de tantos años. Y hoy reconoce, y ya no me dice Sergio, me dice pastor. Pero yo no lo logré diciéndole, me tenés que decir, me tenés que reconocer. Él me reconoce ahora y va a ser de ayuda. Después de tantos años. Y va a venir a esta casa y nos va a bendecir. Ese hombre fue cuando una vez éramos 17 personas ahí en la vecinal, ¿sí? Nadie sabía, ni mi esposa sabía lo que yo tenía en el corazón. Estábamos con otro ministerio y viene este hombrecito y termina a mitad de la predicación, viene y me pone la mano en el pecho y me dice, Dios te puso el nuevo nacimiento en tu corazón. Nadie lo sabía. Ese mismo fue el que nos profetizó que íbamos a tener 2 casas antes de fin de año. ¿Quién va a decir 2 casas? Una, media, no teníamos nada. No, Dios te va a dar 2 casas. Al mes, ¿te acordás, Lili? Ya empezamos con los trámites para comprar. Y eran 2 casas. Hoy que con los que conocen mi casa saben que por la misericordia de Dios hoy tenemos lo que tenemos, trabajando para Él desinteresadamente. Conoce
Dios, sí, en la gracia, en el nuevo pacto, lo que Dios conoce es tu corazón y se valida a través de eso. Sí. En el versículo 8, ¿qué es tu siervo para que lo mires como un perro muerto como yo? Se veía como perro muerto, algo sin valor, despreciable, pero David lo vio con ojos de amor y de pacto. Escucha bien lo que dijimos al comienzo. Para Dios llegar, ¿sí?, y para recibir ese regalo inmerecido que es la gracia, la salvación y la vida eterna, ¿sí?, tienes que ir, ¿sí?, reconociéndote como eres, tal como eres. Y más grande es que en tu ministerio el día de mañana que estés en mi lugar, que todos los días te sientas que si por la misericordia de Dios no estaría parado yo acá. Porque cada vez que yo predico, cada vez que tengo que predicar, le digo, Señor, me siento como el primer día, ayúdame. Tú lo sabes. Cada vez que busco que Dios me dé una palabra, que sea una palabra que edifique a la iglesia, papá querido, pero me siento con el temor que me sentía el primer día que le tuve que predicar a mi perra. Fue la primera que escuchó una predicación mía, mi perrita que partió ahora, pero fue la que me escuchó. Y hoy me siento igual. Nunca te olvides donde Dios te sacó, querido, querida. Nunca te olvides. Eso te va a establecer como hijo. Nunca te olvides donde Dios te sacó. Eso te va a establecer como hijo y vas a reconocer que otros también necesitan ese favor de Dios. Entonces no vas a juzgar, no vas a tener envidia, no vas a tener celo. ¿Sabe qué? Las obras de la carne van a tener que sujetarse. No porque somos buenos o capaces nos bendice, sino por el pacto de amor que hizo para nosotros. Igual que el pacto, por eso digo, es un reflejo. El pacto que hizo Jonathan con David es como el pacto que hizo Cristo y nos incluyó. Ajá. ¿Te acuerdas la palabra incluidos? ¿Te acuerdas de esa predicación, incluidos? ¿Vos pensás que es casualidad todo lo que está pasando? No, Dios está hablando a la iglesia porque está viendo la intención de tu corazón de que Dios pueda cambiar y transformar tu vida en un verdadero hijo, hija de Dios. Y ahora en adelante, con ese pensamiento, Dios quiere empezar a guiarte. ¿Para qué? Para que ministres a otro, para que puedas ser ese ministro, pero con un ministerio bien firme, con bases sólidas. Empezamos al revés nosotros. Nos comimos 8 años. ¿Cuántos pastores me dijeron, pero estás perdiendo mucho tiempo, tenés que empezar con lo profético, lo apostólico, tenés que levantar? Tranquilo, que se establezcan estos, vas a ver cuando venga el de repente cómo van a estar, porque ya no los va a mover cualquier viento. Están enraizados, también echaron raíces. ¿Sí? Hoy hablaba con una hermanita y lloramos los dos por teléfono. Llega el tiempo, hermana, le digo. Llega el tiempo que la iglesia tiene que crecer y donde van a empezar a ser enviados. No, me dice. ¿Cómo? ¿Por qué no? Si Dios te llamó para bendecir, porque yo no me iría de mi casa. A esa personita no le importaba el ministerio, no le importaba nada, sino no abandonar su casa. Porque me encariñé tanto con mis hermanos, con mis padres espirituales, que yo no saldría. Pero vas a tener que hacerlo, porque es parte del propósito de Dios. Porque fuimos llamados para bendecir. ¿Quién cree en eso? Lo que vivimos ahora en este lugar pequeño, estamos llamados para bendecir, para salir afuera y bendecir.
Escuchen bien. Segunda de Samuel, capítulo 16. A ver si es así. Sí. Miren lo que dice 16:1. Un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, le preguntó el rey. Siba respondió: los asnos son para que monte la familia de su majestad. El pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo? Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset ahora es tuyo. A sus pies, mi señor y rey, exclamó Siba, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. Escuchen bien, acá viene algo fuerte. Lo que estaba haciendo David, estaba huyendo de Absalón, su hijo, porque quería quedarse con el reino. Él podía haberlo mandado a matar, no mandado a matar, sino que sus mismos hombres le decían: déjamelo un ratito y yo lo termino. Y no, y él huyó esperando a ver qué iba a pasar. Pero cuando terminó todo esto, ¿sí? Estaba huyendo, se encuentra ¿con quién? Con Siba. ¿Quién era Siba? ¿Se acuerdan? El que servía a Mefiboset, el que lo trajo de Lodebar. Digan conmigo, lo trajo de Lodebar, ¿sí? Pero al no entender, dígalo, la misericordia, lo traicionó. Guarda que viene algo fuerte acá. Escuchen bien. Siba era el criado determinado para que sirva a Mefiboset. Mefiboset, ya saben quién es. Cuando el rey quería que esté Mefiboset, lo engaña Siba. Tremendo. ¿Sabe qué punto le puse acá? A veces lo que te ayudaron a salir de Lodebar te pueden traicionar por no entender la gracia. Pero el que la recibe lo toma como lo más importante, reconociendo de donde Dios lo sacó. Y ahora vamos a ver por qué digo esto. ¿Sí? Cuando Absalón se rebeló contra su padre David, lo que estábamos diciendo, ¿sí? David iba con tristeza y apuro en ese momento y se encuentra con Siba. ¿Sí? David, ¿qué hace? Que estaba angustiado y huyendo de su hijo, ¿sí? Le creyó en ese momento y le dijo: he aquí, todo es tuyo, todo lo que le pertenecía a Mefiboset ahora lo tienes vos. ¿Por qué? Porque fue un traidor. Le creyó a Mefiboset, a Siba. ¿Estamos? ¿Sí? Cuando David regresa y descubre la verdad, David vence a Absalón, a su hijo, ¿sí? Y vuelve a Jerusalén. Llegó Mefiboset a recibirlo. David vio que Mefiboset venía desalineado, con la barba larga, los pies sucios y la ropa sucia, y le preguntó: ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? No lo enjuició en ese momento ni nada, sino que le hizo una pregunta solamente. Ya había determinado que Siba tenga todos los bienes que le correspondía a Mefiboset. Ya lo había castigado porque había sido inducido. Diga conmigo, influenciado. Cuidado con eso. ¿Sí? Había sido influenciado. ¿Sí? Y Mefiboset le contó la verdad. Está en 19, el 26 y 27. Dice: mi señor el rey sabe que yo soy cojo. Yo le dije a mi siervo: ensíllame el asno para montar e ir con el rey. Pero Siba me engañó. Él me calumnió ante ti, mi señor. Pero tú eres como el ángel de Dios, haz lo que te parezca bien conmigo. Y agregó algo más, versículo 30. Aunque me haya quitado todo,
que se quede con todo, con tal que mi señor el rey vuelva en paz a su casa. Ese Mefiboset, que había sido engañado por Siba, en ese momento no le importaba todo lo que había recibido, sino que en ese momento le importaba a alguien que le dio identidad. Lo más importante que tienes que entender es que Dios te da una identidad. Eso es lo que tienes que valorar primero. Cuando conoces y reconoces tu identidad, es donde puedes estar listo para recibir la gracia. Porque reconoces, ¿sí? Reconoces que te reconocieron. Lo que estaba diciendo Mefiboset, a mí no me importa todo lo que me quisieron dar, me importa que hoy estoy sentado a la mesa del rey. Y si, Señor, si es así tu voluntad, ¿sí? Sácame también, haz lo que quieras conmigo. Si más peor de lo que estaba no podía estar. Como él llegó a sentarse a la mesa del rey siendo un tullido, estando en Lodebar, arrastrándose siendo un don nadie, para él ya era toda la vida ganada. En ese momento le dice, haz lo que quieras conmigo. Mefiboset no se defendió con ira ni con condena. Fue traicionado, robado, calumniado. No maldijo a Siba, ni pidió venganza. Reconoció que David era el rey y que Dios estaba en control. Hermanito querido, hermanito querido, si ves la falta en un hermano, entiende que el que lo llamó es Dios, no tú. Por eso cuando veo a alguien que se revela, y yo sé que se revela, y me dicen que se revela y toda la zaranda, yo digo, pero si Dios lo llamó, lo va a pegar una zarandeada y lo va a cambiar y lo va a poner en su caminito. Yo no soy quien para juzgar, pero sí para llamarte y decirte, ¿sabes qué? Tienes que entender que el propósito que Dios tiene es más grande que todo lo que puedas querer adquirir. ¿Están recibiendo el mensaje? ¿Sí? Lo que más le importaba no era recuperar sus tierras, sino que David estuviera bien y volviera a reinar. Su lealtad era verdadera a pesar de cómo lo habían tratado. No le importaba el trato que le habían dado. ¿Qué quiere decir? No te tiene que importar. Te tiene que importar que el rey es el que llama. El rey es el que llama. Tanto te llamó a ti como le llamó a ese Mefiboset, que hoy lo ves despreciable. Pero él también a veces se ve despreciable, se ve un perro muerto. Y vos le vas a añadir más juicio a esa persona que se cree un perro muerto. ¿O vas a ser misericordioso? ¿Ustedes creen que esto es casualidad, como ese mensaje, se acuerdan? Humilde y manso, manso y humilde, como Jesús. Tenemos que llegar a eso, iglesia. Cuando esto penetre en tu espíritu, vas a entender lo que es la gracia, vas a reconocer la gracia, vas a reconocer que tu hermano también está en la gracia de Dios, que no es mérito de él ni tuyo, sino que Dios lo llamó por su gran amor y misericordia. Entonces no vas a tener, vuelvo a repetirlo, no vas a tener celo, no vas a tener odio, no vas a tener contiendas con ese hermano, porque es un hijo, una hija de Dios el que está al lado tuyo. Cambia tu razón por la voluntad del Padre. ¿Qué importa ya lo que tengo? Con tal que tú estés bien, yo soy feliz. Señor, me hicieron de todo, hablaron de mí. Yo como pastor diría, Señor, me hicieron de todo, están hablando de mí, me están sacando bien el cuero en tirones, ¿sí? Me están pelando, dijo el chileno. Pero con tal de que tú estés contento con lo que tú me pusiste en mí, no me importa.
Y yo me siento feliz. Porque pasé ese paso ya. Yo soy feliz, iglesia, con lo que hago. No me puede llegar a lastimar lo que digan de mí. Porque a mí lo que me pone contento es que el Padre esté contento, como Siba. Ahí me pongo como Mefiboset, porque fui un Mefiboset. Si ustedes supieran mi vida, hoy se acordaban de lo que yo era. Me tuve que salir de ese lugar porque me avergonzaron tanto. Y es verdad, yo era todo eso. Me avergonzaron, me dieron por... como un perro muerto estaba. Me dio dolor. No pude soportar todo lo que dijeron de mí. Quise volver y decir, ustedes son jueces para decirme dónde están. No, me quedé callado y me fui a mi pieza y seguí con el mensaje. ¿Sí? Cuando otros nos mienten, nos quieren hacer quedar mal, Dios conoce nuestro corazón y el favor de Él no se pierde por las palabras de ninguno. Cuando tú no sabes quién eres, es muy fácil que seas influenciado por lo que dicen que tú eres. La persona sufre cuando no tiene una identidad definida. Cuando no sabes quién eres en Dios, el diablo puede poner a cualquiera a decirte no sirves para nada. Hoy están reconociendo el pastorado en mí, después de tantos años. Pero no me quedé quieto. Yo seguí trabajando lo que Dios me llamó a hacer. Y hoy están reconociendo el pastorado muchos pastores que no daban 2 pesos por mí. Y ahí nomás voy a decir, bueno. El confiar en la misericordia de Dios es conocer la gracia y ponernos en sus manos. Amén. El confiar en la misericordia de Dios es conocer la gracia y ponernos en sus manos. Miren, 2 Samuel capítulo 24, hoy la tenemos con David. 2 Samuel 24, versículo 1. En esa historia dice, un día David ordenó hacer un censo del pueblo para saber cuántos hombres de guerra tenía. Su intención no era mala en sí misma, pero lo hizo movido por el orgullo. Quería confiar en la fuerza de su ejército y en su propio poder, en lugar de confiar en Dios. ¿Bien? Joab, su general, le advirtió que no lo hiciera, pero David insistió. Cuando terminaron el censo, David sintió un gran remordimiento y se dio cuenta de que había pecado de soberbia. Entonces Dios le envió al profeta Gad para decirle, elige una de estas 3 cosas para que te castigue. ¿Qué dijimos primero? Así. ¿Sí? Dijimos, el confiar en la misericordia de Dios es conocer la gracia y ponernos en sus manos. Dijimos así. ¿Sí? Bien. Entonces cuando Él le da las 3 opciones de castigo, porque había fallado a Dios, había puesto en sus fuerzas la confianza y no en Dios, venía el castigo. Y tenía para elegir 3 castigos. Y mira lo que dice la Biblia. La respuesta de David fue, ¿sí? Estoy en gran aprieto, en el versículo 14 del 24, pero caigamos en las manos de Jehová porque sus misericordias son muchas y no caiga yo en las manos de los hombres. No importa lo que me venga, pero que sea Dios el que juzgue, no los hombres. ¿Qué te importa lo que... Dios santo. Que sea Dios el que juzgue, no los hombres, ni tú tampoco. Que sea Dios el que juzgue. ¿Y qué eligió? La peste, porque era el castigo que Dios iba a dar al pueblo. Eligió la peste. ¿Sí? David sabía que los hombres pueden ser crueles, injustos, vengativos y no tienen compasión ni misericordia. ¿Es así o no? Entonces, ¿para qué te metes en el juego
de alguien que quiere hacerte quedar mal, alguien que habla mal de ti, ¿para qué te metes en el juego? Deja a Dios actuar. Deja a Dios actuar en todo. No ahora que estás acá y eres parte de un ministerio, sino cuando seas pastor, cuando seas pastora. Acuérdate siempre de esto, deja a Dios actuar. Reconocer que la misericordia de Dios es mayor que la justicia, lo que decía al comienzo. La gracia de Dios es mucho mayor a la justicia, porque la justicia la puedes llevar sin misericordia, y cuando la llevas sin misericordia eres un fariseo. Si no pones amor a lo que vas a hacer, eres un fariseo. Lo vas a hacer porque está. Pero cuando pones tu corazón en lo que vas a hacer. Por eso cuando dice el Señor, ¿sí?, no solo pido que perdonen a sus enemigos, sino que los bendigan. ¿Sí o no? Que los bendiga. Ahora, yo te pregunto, cuando vos pides justicia de Dios, esto yo lo he hecho muchas veces, pero no acá, sino a las personas cuando me llaman por teléfono, sé que voy a orar para que caiga fuego del cielo y lo consuma, una cosa así. Yo le digo, mira, la palabra es así. La palabra dice, perdona a tu enemigo y bendícelo. Ahora, cuando vos perdonas y le deseas el bien a tu enemigo, muchas veces viene la justicia de Dios porque tu corazón está sano. Entonces esa persona que te hizo daño, sí, viene el juicio. Terminás orando por esa persona para que el Señor no la toque. Terminás orando por esa persona. De mí se reían hace años, se reían un montón, ¿sí? Y había uno que se reía mucho. Pasaron mucho tiempo y yo sé que estaba enfermo y de repente me llamó, estaba en el hospital y llorando con un cáncer fulminante. Me dice, a vos te quería ver. ¿Por qué? Porque cuando vos me predicabas el evangelio yo me reía. Ahora que estoy al borde de la muerte te quiero pedir perdón porque sé que hay un Dios. No quiero que ores por mi sanidad. Quiero que me perdones delante de Dios. A los 3 días murió. Cómo nos conducimos en Dios tiene consecuencias. Que sea por amor y por misericordia como te muevas, y vas a entender la gracia. Y no vas a tener que luchar con tu carne. ¿Cuántos han luchado con su carne y sigue luchando? ¿Sí o no? Pero si entiendes esto en esta noche, va a ser más fácil. Reconocer que Dios llamó a tu hermanito, a ese que odias, que le deseas el mal y te odio y te maldigo. Ahora no lo vas a odiar, lo vas a bendecir. Dios cambia tu corazón. Se hizo cargo de su pecado David, pero protegió al pueblo. ¿Sí o no? Yo soy el que pecó, yo hice el mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Sea tu mano contra mí, contra la casa de mi padre. No importa lo que hagas conmigo, pero el pueblo no lo toque. Amén. Miren, David prefirió caer en las manos de aquel que ama antes que en las que quieren solo ver el error que había cometido. ¿En qué manos muchas veces nos metemos nosotros? Justamente es el que nos marcan el error. ¿Para qué? Porque somos masoquistas, para que nos den como caja. Ahí está. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Cuántos lo saben eso? Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Es entender que nada de lo que hacemos nos salva, ni merece el favor de Dios. Es un regalo que Dios entrega solamente por creer por fe. Amén. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí?
Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes bien he trabajado más que todos ellos, decía, ¿sí? Pablo, pero no yo, sino la gracia que Dios dio y está conmigo. Aún el trabajo que he hecho, lo he hecho por la gracia de Dios. Todo se hace por la gracia de Dios. Estamos colgados y aferrados a su gracia. ¿Sí? Pablo reconoce quién es y lo que hace, y es todo por gracia. No se atribuye el mérito a sí mismo, sino que sabe que el poder y la capacidad vienen de Dios. Es decir, yo soy como Mefiboset, pero Dios me levantó. Siempre. Yo, Sergio Muñoz, era un Mefiboset, pero Dios me levantó. Vienen dificultades. Yo era como este, pero yo también era un Mefiboset y Dios me levantó. Si eso cala en tu espíritu y en tu corazón, como te dije, no vas a pelear con la carne, que es el enemigo número uno del espíritu. ¿Sabías eso? No es el diablo. La carne se opone al espíritu y el espíritu es contra la carne para no hacer lo que quisieres. La carne es la que se opone. Tu vieja forma de guiarte. Ya estamos terminando. 1 Timoteo capítulo 1, 14. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Son ejemplos. Amén. ¿Sí? Y vamos a terminar con esto. Esto sí. Bien. Colosenses capítulo 3 versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Bien? 2 Corintios 5:16, y pónganse de pie. La gracia nos hace ver a Cristo en cada uno de mis hermanos. Último punto. La verdadera gracia. Escucha bien esto, iglesia, porque esta era la frutillita. ¿Sí? Cuando conoces la gracia de Dios, lo que tienes que hacer es ver a Cristo en tu hermano. Se tiene que reflejar Cristo en tu hermano. Tienes que ver a Cristo en tu hermano. ¿Dónde está eso? 2 Corintios 5:16. Así que desde ahora ya no conocemos a nadie según ¿qué? La carne. Y aunque a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque una vez que conocemos a Cristo, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos a las personas como son por fuera o por su pasado, sino que empezamos a verla a través de los ojos de Cristo. Amén. Dios nos quiso enseñar hoy a poder aceptar ese regalo, pero es un regalo que también le sirve a todos los que están alrededor cuando sabes recibirlo y lo sabes reconocer. Es un regalo que va a beneficiar a tu familia, a los hermanos en la iglesia. ¿Cuántos entendieron hoy que el entender esta palabra gracia, el entender este regalo de Dios, tiene que cambiar tu perspectiva de cómo ves a tu hermanito, a tu hermanita? Tiene que cambiar tu perspectiva de verte realmente como hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, que ama a su hermano, a pesar, no importa, a pesar que se levante el infierno en el ministerio. Dios me llamó. Dios me llamó. Si yo no tengo la seguridad de que Dios me llamó, ¿voy a tener miedo de lo que pase? Yo no tengo miedo. Que se levante todo lo que tenga que levantarse.
Y quizás es permitido por Dios también. Yo lo único que quiero es agradar al Padre. Si el Padre se agrada con lo que yo estoy haciendo, y a veces hasta con sacrificios, estoy bien. Gloria de hombres no recibo, decía Jesús. Gloria de hombres no recibo. Cierra tus ojos. Yo creo que esta palabra ha redireccionado tu forma de ver. Sí, yo creo que sí. Qué lindo. Los bendigo. Los bendigo, iglesia, porque el Espíritu Santo va a hacer una obra maravillosa en ustedes. Van a ser una iglesia con un amor hacia todos los que están alrededor tuyo, los que se creen perros muertos o lo que tú ves como perro muerto. Porque cuando no entiendes la gracia, tú eres el que ves como perro muerto a otro. Pero cuando lo entiendes, le vas a decir: no sos ningún perro muerto, hermanito. En lo que fuera, yo te voy a ayudar para que llegues a tu propósito. Te voy a levantar. Vamos para adelante. ¿Cuántos están dispuestos a creer en lo que estoy diciendo? ¿Cuántos están dispuestos a cambiar, a transicionar en este tiempo como iglesia, una verdadera iglesia de Cristo? Hoy escuchaba algo maravilloso y decía una hermana, pero no, sin hablar, podían ver las personas lo lindo que es el evangelio y la iglesia donde estoy yendo, y esa gente quería venir, estaba loca por saber dónde me congregaba. Y yo le podía decir: porque lo que hizo Dios internamente lo ven los hombres. Y no tienes que hacer nada, porque es un fluir. Porque es el fluir del Espíritu, es el fluir de Cristo. Porque Él quiere darse a conocer a través de tu persona. Y no tienes que hacer nada. La gracia justamente es no hacer nada. Es creerle al Señor. Es caminar con Él. Y Él se va a reflejar en tu vida. Donde camines, van a querer caminar junto a ti porque tienes algo diferente. ¿Cuántas veces han dicho esta frase? Tienes algo diferente de parte de Dios. Pero cuando está el Espíritu Santo, eso se pone así, en serio que sí. Cuando está el Espíritu Santo morando en ti, dejándolo que trabaje en ti. Que hoy hayas entendido la gracia de Dios y que le digas: Señor, que puedas levantar tu mano. Levanta tu mano hoy, es lo único que te pido. Levanta tu mano y que le puedas decir: Señor, hoy recibo realmente la gracia y entiendo que la gracia no es solamente para mí, sino que tiene que cambiar mi ser tanto para poder ver a mis hermanos, poder ver a la iglesia, poder ver a mi familia, poder ver a todo mi entorno como tú lo ves y como me viste en algún momento. Yo me acuerdo que alguna vez fui Mefiboset. Acuérdate, iglesia, que en algún momento eras invisible, no tenías ninguna identidad y hoy estás sentado con el Rey. Si estás sentado con el Rey, eres familia en Cristo. Eres la familia de Cristo. Cada uno de los que están acá son tus hermanos. Cada uno tiene su proceso. Cada uno sufrió a su manera. Y hoy están creyendo igual que tú. En todo ese sufrimiento, en todo ese conocimiento de sufrimiento, juntos. Los que están al lado tuyo quieren hacer la obra contigo igual porque ven algo especial en ti, pero tú no lo ves en ellos. Hay una iglesia que se está levantando en este tiempo, una verdadera iglesia. La palabra está haciendo resurgir el amor en la iglesia. Está despertando el amor, lo más importante. La fe, la esperanza y el amor, pero dice la palabra, lo más importante es el amor. Ni siquiera la fe y la esperanza, sino el amor. Corintios 13, 1 Corintios 13. Se acabarán todas las profecías, todos los ministerios, todo se va a terminar, pero el amor va a quedar. ¿Y por qué le huimos tanto al poder más grande